Bueno, pues continuando con lo de ayer, bueno, recordar que estamos en la unidad de competencia 297, que es la que trata de elaborar y expender preparados cárnicos frescos. Entonces estamos todavía en la parte, vamos a decir, preliminar, en la que analizamos un poco todos los productos que entran en la elaboración de, o sea, todas las materias primas y los elementos auxiliares que entran en la elaboración de productos cárnicos frescos. Acordaros que ayer lo dejamos, estábamos en los despojos, estuvimos hablando de los despojos de cerdo. A ver, alguien tiene el micrófono encendido y hay ruido. Estábamos en los despojos de cerdo, habíamos visto el hígado y habíamos visto también la cabeza. Y veíamos en cada uno de ellos pues para qué se puede utilizar en la elaboración de productos cárnicos frescos. Entonces hoy vamos a seguir con los de cerdo y vamos con la lengua. La lengua se utiliza para elaborar lo que se llama la lengua cocida en gelatina, que no es muy habitual ya, pero bueno, antes se hacía más. También se utiliza en la elaboración de la cabeza de jabalí. Bueno, cabeza de cerdo, acordaros que ayer especificábamos, ¿no? Entonces, dentro de todas esas carnes y cartílagos y cortezas que se utilizan en la cabeza de cerdo, también se le puede añadir lengua. De hecho, yo creo que le da más categoría a la cabeza de cerdo las que llevan lengua. Eh, También se utiliza en algunos fiambres, también cocidos y eso, también se utiliza la lengua. Bueno, luego siguiendo con estos despojos nos encontramos con los intestinos, que se utilizan para la elaboración de todo tipo de embutidos, pues tanto crudos como cocidos como curados, ¿no? Esto, como lo vamos a ver seguido, después vamos a ver todo lo que es el capítulo de tripas, pues tampoco me extiendo más aquí. Y luego, por último, en el cerdo tendríamos la sangre. Fundamentalmente se utiliza para la elaboración de morcillas, en algunas terrinas también. Pero siempre va a ser como elemento aglutinante, como elemento que ligue toda esa serie de elementos que va a tener el fiambre. ¿De acuerdo? La sangre al cocer se coagula y hace que todos los elementos que lo envuelven pues queden fijados, ¿no? Bien, y por último la corteza que es la piel del cerdo, acordaros, que también se utiliza en la elaboración también de la cabeza de cerdo, ¿de acuerdo? En la cabeza de cerdo tenemos que añadir siempre elementos que tengan mucha gelatina, entonces la corteza del cerdo es un elemento que tiene cantidad de gelatina y nos viene muy bien. Luego ya pasamos a los despojos de vacuno y aquí, bueno, pues hay muy poco, fundamentalmente es el hígado y la sangre. El hígado para patés, aunque siempre es de una calidad, de una categoría más baja, el paté hecho con el hígado de ternera o de vacuno. Y la sangre, lo mismo, las mismas aplicaciones que la sangre de cerdo, pero siempre, pues eso, las morcillas elaboradas con sangre de vacuno, pues siempre tienen menos categoría, es menos apreciada esta sangre. Bueno, estos serían los despojos. Hasta aquí serían, pues vamos a decir, las materias primas, ¿no? Siempre van a ser, casi siempre los elementos principales, tanto las carnes como las grasas, como los despojos, dentro de lo que es la ficha de producción de un producto cárnico fresco. Entonces ahora entramos en lo que se llaman elementos auxiliares, que son otra serie de elementos que entran dentro de la elaboración, pero que no son las materias primas, ¿no? Dentro de los elementos auxiliares, bueno, pues el más importante son las tripas, para elaborar todo tipo de embutidos, y estas tripas se clasifican en artificiales y naturales. Las artificiales se utilizan sobre todo a nivel industrial, no plantean problemas higiénicos y favorecen la rapidez en el embutido.
y no crean problemas a la hora de manejar y almacenar. Normalmente se presentan en grandes madejas de calibre definido y dispuestas para ser utilizadas. Las más comunes son las de colágeno. La tripa de colágeno o de celulosa son las que se utilizan en los calibres gruesos, por ejemplo, del clásico chorizo vela, el chorizo de bocadillo, ese que viene así en una vela y un calibre bastante grueso. Pues esas son tripas que se llaman de colágeno o de celulosa también. También hay tripas plásticas que se elaboran pues a base de plásticos alimentarios como la poliamida, el poliéster, polietileno o el cloruro de polivinilo. Las tripas plásticas se utilizan a menudo para la elaboración de embutidos cocidos. Algunas tripas artificiales, o casi todas las tripas artificiales plásticas, no son porosas. Entonces eso ya limita la utilización. Es decir, para un producto cárnico curado nunca podemos poner una tripa plástica que no sea porosa, porque el secado no se podría producir, ¿me entendéis? La tripa tiene que tener poros por los que vaya evaporando el agua que tiene dentro el embutido en un producto curado. Entonces, si ponemos una tripa plástica que no respira, vamos a decir, pues no puede curarse nunca. Por eso se utilizan casi exclusivamente para cocidos. Hay algunas plásticas especiales que sí tienen poros, pero se utilizan muy poco. Bueno, entonces para secar y ahumar no podríamos utilizarlas nunca. Las tripas naturales corresponden al tracto intestinal de los animales de abasto y su preparación exige una intensa limpieza con abundante agua. Es decir, en los mataderos normalmente están apartados los sitios donde se tratan las tripas. Directamente cuando se mata el animal se le sacan todos los intestinos y se pasan a esas dependencias en las que se van limpiando, ¿no? Entonces el proceso de limpieza es, bueno, pues abundante agua, separación total de la grasa que tiene alrededor el intestino, tanto el delgado como el grueso, y se procede también al vaciado intestinal, todo lo que tenga dentro, aunque bueno, normalmente las terneras y las vacas se las tienen en ayuno, pero algo siempre queda, entonces se limpia todo bien, se da la vuelta a la tripa, se vuelve a limpiar, porque ahí se limpia todo lo que es la mucosa que tiene por dentro, y se mide, se calibra y se enmadeja, es decir, se hacen unos ovillos con ella. Y el calibre, bueno, pues se clasifica según el calibre que tiene. Inmediatamente se procede al salado, primero con una sal fina, y se deja un tiempo para que pierda humedad, para que sude un poquito el líquido, ¿no? Y después se vuelven a salar, ya con una sal un poco más gruesa, y se envasan. Se conservan a menos de 5 grados, es decir, es un producto que hay que tenerlo en refrigeración hasta el momento de su utilización. Y también hay algunas veces que se presentan en salmuera líquida, es decir, salmuera seca, salmuera líquida, acordaros. Salmuera seca es simplemente añadir sal, salmuera líquida nos vendrían una especie de recipientes en un bote y vendría sumergido en una mezcla de agua y sal. Bueno, en la actualidad también se comercializan tripas que se llaman preentubadas, las cuales se preparan haciendo pasar la tripa una vez limpia y calibrada en tubos flexibles de plástico. Esta presentación es muy útil puesto que ahorra mucho tiempo a la hora de introducir la tripa en el embudo de la embutidora. Es decir, nosotros cuando vamos a embutir, ya lo veréis la semana que viene, la tripa la tenemos que introducir primero en el embudo. Entonces, claro, si tenemos una tripa de 30 metros, pues tenemos que estar ahí pues un ratito, ¿eh? Entonces, si la tripa viene preentubada en un tubito, es meterlo así en el embudo, quitar el tubo y ya tenemos toda la tripa dentro. Entonces, en la industria se utilizan mucho esas, los que se llaman tripas preentubadas. ¿Esas son naturales o no? Normalmente en la industria utilizan de las dos, dependiendo de qué producto, pero utilizan igual más las artificiales que las naturales, ¿eh? Bueno, en el momento de su uso,
y si es posible con unas horas de alteración las tripas se lavan, quitándoles el exceso de sal. Toda esa, normalmente aquí me refiero a la que viene en salmuera seca, que es la más habitual. Se abre la bolsa, se lava la tripa, se le quita el exceso de sal y lo que se hace es dejarlas a remojo para que se rehidraten. Es decir, la sal ha hecho que pierda toda la humedad, pero nosotros queremos que esa tripa se rehidrate y coja flexibilidad para favorecer un poco el proceso de embutido. Entonces normalmente se hace con unas horas de alteración o incluso de un día para otro. Podemos dejarla a remojo en la cámara, que no pasa nada. Bueno, la clasificación de otra clasificación que se suele hacer de las tripas es por su procedencia. Hemos dicho, pueden ser naturales o artificiales. A su vez, las naturales se pueden clasificar por la procedencia, es decir, de ganado bovino, de vacuno, de cordero, de cabra, de cerdo o de caballo. Todas las tripas estas, de todas se aprovechan. En realidad luego las que más se usan son las de cerdo, las de cordero y las de vacuno. Pero bueno, también se podrían utilizar de cabra o de caballo. Tripas procedentes del intestino según también su procedencia anatómica, es decir, no todo el intestino es exactamente igual. Entonces tenemos intestino delgado, intestino grueso, tenemos el recto, el colon, el ciego. Entonces, según su procedencia anatómica también hay otra clasificación. Tripas estrechas de calibres y longitudes variables según la edad del animal, la trama del intestino al que pertenecen. Tripas procedentes de intestino grueso, tripas anchas, ciegos, el rizo, el recto, bueno, reciben diferentes normas. El recto es lo que se llama cular. Vosotros ya seguro que habéis oído el chorizo cular. El chorizo cular se llama precisamente porque se embute en esa tripa, en la tripa del recto, que es el último tramo del intestino grueso del cerdo. ¿Vale? Es un calibre ya bastante grueso. Bueno, tripas procedentes de vejigas, también en algunos casos se utilizan las vejigas de vacuno y de cerdo. Y luego ya lo que sería la categoría de las tripas viene dado por el aspecto que tienen, ¿no? Las de primera son tripas de una consistencia firme, que no tienen agujeros, sin restos de grasa, sin irregularidades en la superficie. Las de segunda ya pueden tener algún agujero y las de tercera ya pues son tripas de una categoría mucho más baja, con agujeros y con irregularidades. El tema de los agujeros es muy importante a la hora de embutir, porque claro, si te encuentras uno, pues tienes que parar, cortar y volver a atar otra vez y seguir embutiendo. O sea, al final pues va en perjuicio de la rapidez en el proceso de producción, ¿no? Bueno, el calibrado se determina por el diámetro de la sección transversal, es decir, nosotros cogemos la tripa una vez embutida o llena de aire, el corte transversal, el diámetro, ese es el calibre de la tripa, ¿entendido? Normalmente, aquí os pongo en el bovino, se le llama tripa estrecha a la que está entre 24 y 41 milímetros, la ancha entre 80 y 200 y entre 37 y 70, para los ciegos y para los rectos. En la ovino, en la de cordero, la tripa estrecha estaría entre 14 y 30, la ancha entre 35 y 65 en el caso de los ciegos. Y el porcino, la estrecha está entre 26 y 50, la ancha entre 50 y 100 para ciegos, 35 y 100 para el colon y 35 y 70 para el recto. Bueno, esto es simplemente, no lo tenéis que aprender, simplemente pues saber que existen unos calibres en función del tramo intestinal, en función también del animal que proceden. Nosotros si queremos hacer una salchicha fresca, por ejemplo, normal de las de siempre, pues siempre elegiremos una tripa de cordero, porque al final son los calibres más finos. No vamos a encontrar un calibre tan fino ni en cerdo ni en vacuno, lógicamente son animales de más volumen, ¿no? Bueno, y luego ya acabaríamos, bueno, no, todavía no acabamos, pero el siguiente paso serían los ingredientes de origen no cárnico. Aquí añadimos todo lo que es
otra serie de ingredientes que participan, pero que no son carne, como puede ser la sal, el azúcar y el agua. La sal de origen terrestre o de origen marino también, un papel de freno en el desarrollo de los microorganismos. La sal, pues bueno, en todas las elaboraciones es muy importante. Aparte de dar sabor, pues produce esa deshidratación que nos interesa, ¿no? Absorbe el agua contenida en la carne y en la grasa y por lo tanto los microorganismos no pueden desarrollarse tan fácilmente como lo harían en un medio húmedo. No existe una dosis de empleo concreta, varía en función del elemento a sazonar. Puede ir de unos 12 a unos 20 gramos por kilo de masa, entre 12 y 20. Depende también de los gustos, depende del producto, de muchas cosas. El tipo de sal muy utilizado en charcutería es lo que se llama la sal nitrificada o la sal nitro, que es una mezcla de sal común con un 0,6% de nitrito de sodio. Ya hablamos en su momento de los nitritos. El nitrito lo que hace es una especie de potenciador de la sal en el aspecto del deshidratado y hace también de conservante. Y también favorece el color ese rojo que tienen muchos embutidos como el salchichón, el jamón cocido, lo da un poco ese nitrito. El azúcar, que también son varias las propiedades que poseen los azúcares para su uso en la industria de la carne. Por una parte, en los procesos de maduración los azúcares van a favorecer lo que se llama la fermentación láctica, que es necesaria para madurar un buen embutido. Por otro lado, también influyen en la coloración final de la carne y en la consistencia del producto. Y también puede utilizarse simplemente por su poder endulcorante en determinados productos para contrastar el sabor amargo de ciertas elaboraciones como las pastas de hígado, como los patés. A los patés se les suele añadir azúcar porque siempre en el hígado queda algún resto de lo que se llama la bilis. La vesícula biliar está pegada al hígado, es de color verde, es una bolsita más o menos grande, depende del animal. Entonces es la parte esa que ha estado pegado al hígado, normalmente suele amargar. Entonces la preparación, si no tenemos cuidado de retirar bien todo, puede amargar un poquito la preparación del paté. Entonces por eso se contrarresta con un poquitín de azúcar. Bueno, esto en cuanto al azúcar. El agua, componente natural de todas las materias primas de los productos, también de los jugos, de caldos, de gelatinas, salmueras. Bueno, pues se utiliza mucho. Debe ser agua potable en el sentido sanitario del término, y en productos de charcutería su empleo está limitado por la reglamentación cuando interviene como elemento que se añade a la preparación. Nunca se puede añadir un exceso de agua porque al final estaríamos haciendo un fraude, ¿no? Y por último también aparecen en muchos casos vinos y licores con una función pues meramente aromatizante, ¿no? Podemos añadir oporto, vino blanco, jerez, armagnac en elaboraciones cocidas, en patés, incluso en salchichas frescas también se les suele añadir vino blanco, simplemente pues para dar un toque de aroma, ¿no? Vale. Y luego ya, para terminar, pues ¿qué nos quedarían? Pues los condimentos, las especias y los aditivos, que es lo que le va a dar carácter a ese producto, ¿no? Los condimentos y especias tienen un papel muy importante en la elaboración de productos, tienen la función de aromatizar y los productos según los gustos y costumbres de cada zona. Otra función que se les atribuye a los condimentos es la de facilitar la conservación también, ya que en algunos casos tienen capacidad de secar también. Es decir, la pimienta y algunos otros condimentos tienen esa misma capacidad que tiene la sal de extraer el agua del producto que nos interesa, ¿no? Los condimentos y hierbas aromáticas deben adquirirse enteros o picarlos o molerlos en el momento de su utilización, ya que estos productos pierden con gran facilidad su aroma y propiedades. Por lo tanto, es conveniente también comprarlos en pequeñas cantidades y mantenerlos en recipientes herméticos protegidos de la luz. Bueno, a continuación os pongo en una lista los condimentos y especias más utilizados en charcutería y sus características de utilización. Esto es simplemente de consulta. En una columna aparece el nombre del condimento, en otra aparece la presentación, que en casi todos los casos es muy raro que se utilice en fresco. En algunos sitios en plan tradicional sí,
pero casi siempre se suelen utilizar las versiones deshidratadas, cuando se trata de hortalizas como el ajo, como la cebolla, como el puerro, todo eso suelen ser siempre deshidratado o en polvo. Es decir, no vamos a añadir más agua dentro del condimento porque, bueno, tampoco es bueno, ¿no? Entonces, y luego para lo que se utiliza normalmente, pues bueno, pues yo que sé, por ejemplo, el pimentón, pues un chorizo sin pimentón no sería chorizo. O el pimiento choricero que se utiliza tanto también por aquí para elaborar el chorizo o para el lomo adobado. Bueno, pues hay especias que van siempre con una elaboración concreta. Y luego os pongo también unas mezclas de especias que se suelen hacer. Pongo un par de ellas. Hay una que es pimienta, cilantro, nuez moscada, pimentón y clavo. Os pongo las proporciones. Eso normalmente se tiene ya mezclado y se utiliza pues 4 o 5 gramos por kilo de masa. Además de la sal, claro. Otra mezcla para salchichas, hamburguesas y sazonamientos que lleva pimienta blanca, pimienta negra, tomillo, laurel, clavo, jengibre y pimentón picante. Y bueno, pues estas mezclas es tenerlas con alteración, ya mezcladas en recipientes herméticos, y tampoco es conveniente hacer mucha cantidad porque, como hemos dicho antes, todo esto va perdiendo aroma. Y con esto acabaríamos la parte de condimentos, especias, y ahora entramos en lo que serían los aditivos. Se entiende por aditivo alimentario a toda sustancia que no se consume como producto alimentario en sí. Esa es la definición del Código Alimentario. Entonces, todo lo que no se consume como producto se puede considerar aditivo. Se consideran todas las sustancias comprendidas en el Código Alimentario que puedan ser añadidas intencionadamente a los alimentos y bebidas sin propósito de cambiar su valor nutritivo, a fin de modificar sus caracteres, técnicas de elaboración o conservación o para mejorar su adaptación al uso al que son destinados. Esta es un poquito la definición del código, que bueno, va un poquito en esa. Nunca vamos a conseguir con un aditivo cambiar las propiedades nutritivas de un alimento, pero sí, pues eso, favorecer su conservación, su color, su aspecto, pues todo eso es lo que nos dan los aditivos, ¿no? Y muchas veces también favorecer los procesos de elaboración en la industria, ¿no? O en la elaboración de productos, en que sea la industria. Y aquí la clasificación suelen ser los colorantes, los que se utilizan para fijar o variar el color de los alimentos. Los antioxidantes se pueden impedir o retardar en los alimentos y bebidas las oxidaciones y enranciamientos naturales provocados por la acción del aire, la luz o los indicios metálicos. Esas oxidaciones, esos enranciamientos que se nos suele dar en los elementos que son muy grasos, en el tocino y todo eso, pues bueno, con los antioxidantes conseguimos evitarlos, ¿no? Los adyuvantes del salazón, una serie de productos que mezclados con la sal y otros aditivos permiten la coloración rosa del producto. En los embutidos cocidos, una mejor conservación y un sabor característico. Los más utilizados son el nitrato de potasio y el nitrito de sodio. Les hablábamos antes del nitrito. El nitrito es un adyuvante del salazón. Es decir, es un potenciador de ese salazón. Por lo tanto, estos aditivos también se pueden considerar tanto como conservantes como colorantes. En el caso de los nitritos y los nitratos se pueden considerar las dos cosas. Estos son aditivos que hay que medirlos, bueno, todos los aditivos, ¿no? Pero en este caso más porque podemos intoxicar a alguien si nos pasamos de dosis. Entonces hay que controlarlos y el Código Alimentario también marca siempre la cantidad máxima que puede tener. Los gelificantes y espesantes son sustancias capaces de formar geles, como el colágeno, que aprisionan en sus redes las moléculas de agua. Se utilizan para reforzar las gelatinas, para mejorar la presentación al corte y la firmeza de los embutidos y de los fiambres cocidos. Es decir, son elementos que nosotros añadimos a las masas para que después de cocer aquello quede firme. Lo que hacen los geles, las gelatinas, ¿no? Potenciadores de sabor son sustancias aromáticas, no aportan ningún sabor particular y tienen la propiedad de estimular
las percepciones gustativas. Son los multiplicadores del sabor. Los más utilizados son el glutamato monosódico y los fosfatos. El glutamato, pues bueno, pues es el ingrediente fundamental pues de las pastillas de caldo, por ejemplo. Si miráis los componentes de las sopas de sobre, de muchos platos preparados llevan ese glutamato, que en la cocina china ya sabéis que pues siempre lo han utilizado mucho, ¿no? Como un sazonamiento más para, de alguna forma, potenciar el sabor. Y luego los conservantes, sustancias que poseen la propiedad de hacer disminuir directa o indirectamente la flora microbiana de los alimentos, sin alterar sus características. Según su origen, pueden ser naturales o artificiales. En los primeros, lógicamente, el primero que encontramos es la sal. La sal es el primer conservante, ¿no? Y los derivados, también el azúcar y el vinagre. Los encurtidos son también conservantes, o sea, en un encurtido el vinagre actúa como conservante. En una fruta confitada el azúcar actúa como conservante. ¿Vale? Y los artificiales más importantes son el ácido bórico, los derivados del azufre, el bicarbonato de sodio, el ácido acético y el ácido láctico. Pero el ácido acético en realidad es el componente del vinagre. O sea que muchas veces estos que llamamos artificiales se obtienen sintetizando productos que son naturales, ¿no? Bueno, pues hasta aquí todo lo que serían los elementos que participan en la elaboración de productos cárnicos frescos. Ahora vamos a ir viendo los productos cárnicos y las elaboraciones generales. Y vamos a empezar por las salchichas, la salchicha fresca. Una preparación cárnica que puede incluir en su composición diferentes elementos. Magro de cerdo, ingrediente más usado para la elaboración de salchichas frescas, aunque también se utilizan magros de otros animales, de vacuno, podemos hacer salchichas de ternera, de ave, salchichas de pollo, de pavo. Grasa de cerdo, se puede utilizar tocino, papada o panceta, aunque estas dos últimas tienen contenido magro, la panceta más que la papada, Por lo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer las formulaciones, a la hora de ver las cantidades, pues hay que tener en cuenta el magro que aportamos también con una panceta o con una papada, aunque sea poquito. La proporción de magro en la composición de la salchicha suele ser de un 60% y la de grasa de un 40%. Tiene bastante porcentaje de grasa porque en realidad la salchicha tiene que quedar jugosa. Ya hemos hablado de eso alguna vez. Si hacemos una salchicha muy magra, luego a la hora de comerla pues va a quedar seca, ¿no? Si se utiliza tocino, si utilizamos panceta, la proporción puede ser de un 50%. La dosis normal va de 12 a 18 gramos de sal por kilo de masa y las especias y hierbas aromáticas, vinos, licores, en algunos casos algún tipo de verdura, hortaliza, cebolla, ajo, champiñón. Aquí ya dependiendo de la ficha de producción de la salchicha concreta, pues tendremos muchas variantes. Cuando acabemos el tema veremos alguna ficha para que veáis diferentes tipos de productos frescos y de salchichas también. Pueden llevar agua, pueden llevar leche, huevos, incluso caldo algunas, y aditivos como colorantes, conservantes y potenciadores de sabor. ¿Vale? La preparación de estos productos es bastante simple. Su calidad reside en la elección de las materias primas y en la correcta realización de los pasos siguientes. Vamos a ver, ¿no? Preparación del magro y de la grasa. Hay que limpiar bien tanto el magro como la grasa, retirando trozos de piel, sangre, vísceras, cartílagos. Todo eso no... Es muy desagradable comer una salchicha y de repente encontrarte un trocito de huesillo o de cartílago, ¿no? Entonces esa labor es muy importante, la primera, ¿no? Después se cortan en trozos regulares de un tamaño que puedan ser introducidos en la picadora y después de realizado el troceado es conveniente dar un golpe de frío sin llegar a congelar la carne del todo. Es decir, vamos a favorecer el picado metiendo la carne, vamos a decir, con un poco de punto de congelación, para que el picado se haga de una forma correcta, ¿no? Otra práctica suele ser tener las carnes congeladas y sacarlas del congelador a la cámara el día anterior, con lo que conseguimos una descongelación parcial y que el producto todavía esté rígido, ¿de acuerdo? Esta operación se hace para que el proceso de picado se realice correctamente y el trozo de carne picada quede perfectamente definido y no se produzcan problemas de embarrado.
que no se nos haga una masa en vez de una picada uniforme y que veamos bien todos los trocitos. Esto lo vamos a repetir en todos los productos que piquemos, tanto si es para cárnicos frescos como si es para curados. En los curados todavía tiene más importancia porque hay un proceso de secado posterior que si la masa está embarrada puede ser que no se produzca de forma adecuada, ¿no? Bueno, hemos preparado el magro y la grasa, pasamos al picado. El tamaño del picado lo conseguimos con las distintas rejillas o placas que ponemos, ¿no? En la picadora las más utilizadas para salchichas frescas son las que van desde el 4 hasta el 8. Es decir, 4 milímetros haríamos un picado más fino, dependiendo de la ficha, de la receta que estemos haciendo, y 8 pues sería un picado más grueso. También se pueden picar las carnes en el cúter, dándole grosor deseado. Esto exige un gran dominio del cúter, o incluso se pueden hacer las salchichas también haciendo una masa fina, es decir, dejando en el cúter que pique a tope hasta que se convierta en una masa, y luego esa masa la embutimos. Normalmente las masas finas se elaboran para productos cárnicos cocidos, pero también se pueden hacer masas finas para productos frescos. Es decir, que nosotros comercialicemos esa salchicha para que luego la gente la fría como una salchicha fresca normal. Sazonado. Bueno, hemos picado las carnes, pasamos al sazonado. Las especias, las hierbas aromáticas, los aditivos, la sal, todo lo que lleve se lo añadimos, según el tipo de salchicha, ¿no? En realidad el sazonado es lo que va a dar carácter a la salchicha y lo que va a diferenciarla un poquito de las demás, ¿no? Se puede realizar con fórmulas abiertas o cerradas. Este concepto es importante. Fórmula abierta es una fórmula en la que nosotros especificamos lo que metemos de cada... Decimos, bueno, pues esta va a llevar sal tanto, orégano tanto, pimienta tanto, ajo tanto, vino blanco tal, lo que sea. Pum, lo tenemos todo y nosotros hemos hecho esa fórmula a base de hacer pruebas o por el gusto de la gente, por lo que sea. Eso sería una fórmula abierta. Y la fórmula cerrada es la fórmula que nos da el comercial, vamos a decir, o el fabricante de especias. Es decir, en una bolsa nos dice sazonamiento para salchicha fresca. Y ahí va todo metido. Y nos dice, tienes que poner 20 gramos de este preparado por cada kilo de masa. Pues lo echamos y ya está. ¿Qué pega tiene en este caso? Que bueno, que todos los carniceros o todos los elaboradores de salchichas que compren esa bolsa van a hacer la misma salchicha y no se van a diferenciar. En muchos casos, cuando se empiezan a hacer elaboraciones de este tipo, se utilizan fórmulas cerradas, pues de alguna forma para que salgan bien, porque pues ahí tiene todo. Tiene el sazonamiento, pero también tiene los conservantes, también tiene todo. Entonces, pues muchas veces se utilizan estos. Y luego están también las fórmulas mixtas. Es decir, se utiliza fórmula cerrada, pero en una dosis más pequeña y lo completamos nosotros con nuestro toque. Pues ya está, le vamos a echar un poco más de ajo, un poco más de tal. Esto ya cada carnicero, cada elaborador tiene su truco, ¿no? Bueno, en los dos casos es conveniente mezclar las especias con algún líquido, siempre con agua, con vino blanco, con leche, para favorecer el amasado. Es decir, no es lo mismo echar los ingredientes en seco en la masa y moverlo que echarlos ya con una pequeña cantidad de líquido con la que nosotros ya se reparte mucho mejor en la masa, tanto si hacemos a mano como si hacemos en amasadora, y es más rápido y más fácil pues el que quede bien, el que quede uniforme y todo bien repartido. Una vez de que ya hemos añadido los condimentos a lo que es la carne picada, pasaríamos a la fase de amasado, la acción de mezclar las carnes con todo el sazonamiento. Se puede hacer a mano, pero normalmente se realiza en una amasadora empleando el vacío en muchos casos. El vacío lo que hace es que se amase todo bien, que el poro de la carne también se abra y que penetre mejor el condimento. Son amasadoras con sistemas de vacío. Es importante también no amasar durante demasiado tiempo, es decir, no amasar en exceso, también por lo mismo, porque la masa se calienta y se nos puede embarrar. Y después del amasado ya tendríamos la masa condimentada, pues
pues pasaríamos al embutido, ¿no? Se trata de la acción de introducir la masa dentro de las tripas. Para realizar esta operación utilizamos la embutidora y el calibre de la tripa que se utiliza pues puede ser desde 18 o 20, que es el más finito de cordero, hasta, bueno, de cerdo 28-30, para otras elaboraciones con tripa artificial, imaginaos pues para una mortadela o para un salami, pues serían ya tripas mucho más grandes, dependiendo de la elaboración, pues podemos utilizar una y otra. El lunes, que tenemos la clase práctica, vamos a hacer una práctica de estas de embutido. Vamos a tener, yo iré a la mañana a hacer una masa de chistorra, y luego con la masa de chistorra lo que vamos a hacer es meterla en la embutidora y hacer unas chistorras. ¿Eh? Es el martes. El martes, sí, perdón, el lunes es el pescado, sí. Entonces, pues eso, tendremos la masa ya hecha y lo que haremos será introducirla en la embutidora y hacer unas cuantas chistorras. Aprender un poquito lo que veáis lo que es embutir y luego cómo se atan y cómo se cuelgan para que sequen, ¿vale? Y bueno, mi idea es que esas chistorras sean para vosotros. Lo que pasa que, claro, tenéis que pasar por la escuela en 2 días o así para llevaroslas. Recién hechas no las podéis llevar porque están muy frescas, no se pueden consumir. Bueno, embutido, vale. Y después del embutido sería el porcionado o el enlazado. En el caso de las salchichas se suelen hacer, no sé si habéis visto, así de 3 en 3, se van enlazando y se les da ya la porción correcta. Pues bueno, depende del tipo de embutido fresco que estemos haciendo, haremos más grandes, más pequeñas, como queramos, ¿no? Se pueden atar con cuerdas o se pueden dejar enlazadas, sin más. Después pasaría a la fase de reposo. Después de hechas es conveniente que estén un día de reposo en cámara frigorífica para que la masa se asiente y las especias y aditivos terminen de actuar. No es conveniente hacerlas y ya las ponemos en el mostrador, que se asiente un poco de un día para otro quedan mejor. Y la conservación que tienen este tipo de productos es corta, si no le echamos otro método de conservación. Es conveniente consumirlas en el plazo de una semana. Siempre estamos hablando de salchichas que han tenido algún tipo de conservante, ¿eh? Si no, no se podría conservar nada, ni 2 días. Pero siempre manteniéndolas en cámara frigorífica. Si queremos aumentar su conservación, se pueden envasar al vacío, retractilar, con lo que aumentaríamos una semana su conservación. También se pueden conservar congeladas, pero de siempre, una vez descongeladas hay que consumirlas inmediatamente. El tema del vacío para las salchichas es complicado porque la salchicha es muy blandita, no tiene consistencia. Entonces si la envasamos al vacío ya sabéis lo que pasa, que se aplasta. Entonces no se suele utilizar mucho el vacío. Si se utiliza el vacío es el vacío compensado, ese vacío que hablábamos que elimina el aire y mete dentro algún otro gas que nos haga de bactericida, ¿no? Digo, normalmente la salchicha fresca se vende así, fresca. O sea, se hace, al día siguiente se empieza a vender y hasta que se acabe. Y la que sobra, congelar. Bueno, salazones, eso sería siempre lo de las salchichas. O sea, dentro de los productos cárnicos frescos tenemos por una parte las salchichas frescas y por otra parte los salazones y adobados. Esos 2 grandes grupos, ¿no? Los salazones y adobados son productos frescos a los que se somete a un proceso de salazón y o adobo para aumentar su conservación, eliminando agua y añadiendo algún conservante o simplemente para darles unas características de sabor y aroma que el mercado demanda, ¿no? El tocino, por ejemplo, salado que se vende, no es para conservarlo, en realidad es para darle ese toque que a mucha gente le gusta más que el tocino fresco, ¿no? A la hora de echar a un cocido o lo que sea. Bueno, pues aquí lo primero que vemos son los tipos de salmueras. Nos vuelve a salir otra vez la salmuera líquida y la salmuera seca, ¿no? La salmuera líquida es una composición básica a base de agua y sal, aunque normalmente también se añaden una serie de elementos como los nitritos, los nitratos, el ácido ascórbico, que es un antioxidante, azúcares, polifosfatos y especias. O sea, también se aprovecha para añadir ahí otra serie de conservantes, aromatizantes, antioxidantes, bueno, todos esos aditivos de los que hemos hablado ya, ¿no?
Como en otros casos, las formulaciones pueden ser abiertas o cerradas, pero como en su composición llevan aditivos de difícil dosificación, normalmente se utilizan las fórmulas cerradas que nos ofrecen las empresas del sector. Bueno, para la salmuera es lo mismo. Hay preparados en los que te viene salmuera para lomo adobado y ya tiene ahí todo. Todos los conservantes, especias, aditivos, etcétera. Mezclas una cantidad concreta con el agua y ya tienes tu salmuera líquida. ¿Vale? La composición depende del producto, lógicamente, de la forma. Si vas a aplicar esa salmuera por inmersión, es decir, vas a hacer un caldero de salmuera y vas a meter el producto dentro, o por inyección. Acordaros de la inyectora. La inyectora era la que tenía las agujas que iba pinchando el producto para introducir dentro la salmuera. También depende del gusto y de las reglamentaciones sanitarias, por supuesto. No nos podemos pasar, ¿no? Luego, esto sería la líquida. Y la seca consiste simplemente en cubrir de sal un elemento. La carne, el tocino, lo que sea, con el fin de conservarlo y formando parte de un proceso de secado. El salado seco en algunos casos se realiza mediante frotación para favorecer la penetración de la sal, y este tipo de salmueras se suelen realizar con una mezcla de sal común y un poco de sal nitrificante, en una proporción variable según las elaboraciones. Las elaboraciones más comunes realizadas con esta técnica son el tocino y la panceta salada, el lomo adobado, la panceta y la costilla adobada y el codillo salmorizado. Esas son las más corrientes. Estamos hablando de productos cárnicos frescos. En los curados también nos va a aparecer ese proceso. En un jamón curado lo primero que se hace es cubrirlo de sal, que también sería una salmuera seca. Pero aquí estamos en los frescos, que son estos productos son los que más se utilizan. Tocino y panceta salada, lomo adobado, panceta, costilla adobada y lo que es el codillo salmorizado, ¿no? Bueno, os pongo ahora dos definiciones de tocino salado y de lomo adobado sacadas del Código Alimentario. El tocino salado se entiende por tocino salado el producto cárnico constituido por el tejido subcutáneo graso de cerdo con o sin piel, sometido a salazón seca y opcionalmente a condimentación. Opcionalmente en algunos sitios también le echan alguna hierba aromática. Entonces también el código lo refleja, ¿no? El lomo adobado, producto elaborado con el músculo que tiene como nombre Longissimus dorsi, de cerdo libre de tendones y sometido a la acción de la sal, adicionada o no de especias y condimentos que la confieran un aspecto y sabor característico, siendo posteriormente protegido por un envolvente autorizado. Habla genérico, ¿me entendéis? O sea, no habla para nada de que el lomo adobado tiene que llevar pimentón. Un lomo adobado lo podemos hacer y no añadirle pimentón al final, añadirle otra cosa. Añadirle orégano, añadirle curry. Pues bueno, lo que pasa es que muchas veces, pues también por las costumbres en los sitios se hace así, ¿no? Pero ya veis que la definición que nos da el código habla de especias y condimentos. Bueno, y con esto acabaríamos ya lo que serían los productos cárnicos frescos. Vamos a revisar un poquito donde os pone ahí en los contenidos, os pone elaboraciones de frescos, creo que pone. A ver, lo voy a mirar para que... Vamos a ver... Productos frescos... Elaboración de productos frescos, pH... ¿Me sale lo de la hamburguesa? Sí, la primera es la hamburguesa, sí. ¿Lo tenéis? O lo tenéis a continuación igual. A continuación tenéis el formulario. Productos frescos, carnes, tripas, elaboración. Pues no lo veo aquí. Pues estos son dos vídeos. Bueno, ¿vosotros lo veis? No. ¿No veis las fichas? Una que parece hamburguesa, la primera, hamburguesa casera. Yo sí. ¿Tú sí? ¿Y los otros no? Pues entonces es que no lo hemos encontrado. Yo tampoco lo encuentro. Es que estábamos antes en productos frescos donde hemos acabado
es productos frescos y en el otro pone elaboraciones de frescos. Elaboraciones de frescos, claro, claro, claro. Vamos a ver. En la misma... Sí, sí. Está dentro de la misma unidad de competencia, está Sí. elaboraciones... Vamos a ver si lo encuentro también. Elaboraciones de frescos. Productos frescos es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Y elaboraciones de frescos, tenéis que ir al principio, tenéis que ir al trabajo de clase y entrar directamente en la unidad de competencia, la 0297. En elaboraciones de frescos, ahí aparece carnicería y elaboración, aparecen las fichas de producción. No sé, ¿la habéis encontrado? Yo sí. Vale. Bueno, pues ahí veis un poquito cómo se organiza lo que es una ficha de producción, ¿no? En el caso de la hamburguesa, la primera que veis es una hamburguesa con una fórmula cerrada. Si veis en condimentos, especias y aditivos aparece un burger meat concreto de la marca Ceilán y se le añade simplemente un poco de pan rallado y un poco de agua, junto con las carnes de el magro de vacuno y la panceta de cerdo, que es lo que lleva. Vale, esto sería con una fórmula cerrada. Siempre aparece la clasificación del producto, las materias primas, los productos auxiliares, los condimentos y luego el desarrollo del proceso. Picamos las carnes con una placa de 4, mezclamos en la amasadora con el preparado mezclado con el agua, añadimos el pan rallado y moldeamos las hamburguesas. No tiene más. La siguiente es otra fórmula de hamburguesa. Esta es más casera. Esta es una fórmula mixta. Añadimos el burger meat también de alguna forma para garantizar la conservación, pero en una cantidad más pequeña. Y luego le añadimos sal, ajo, pimienta, pan rallado, agua y perejil. ¿Vale? Bueno, y el desarrollo del proceso pues sería lo mismo. El codillo, pues por ejemplo el codillo utilizamos también una salmuera de una fórmula cerrada. Una salmuera es la misma que se utiliza para elaborar el jamón cocido. Mezclamos bien la salmuera con el agua, introducimos los codillos en la salmuera, los mantenemos en cámara durante 4 días. Es decir, el codillo va a absorber esa salmuera, con lo que ya lo podemos ya vender como codillo salmuerizado. Luego ese codillo, pues o bien se asa o bien se cuece, la elaboración que sea, ¿no? Y siempre os aparece al final el apartado de envasado y cómo lo envasamos y cómo lo conservamos. El lomo adobado, que es el producto típico de elaboración de productos frescos. Partimos del lomo de cerdo, una salmuera especial de lomo, preparamos la salmuera con el preparado y el agua y preparamos el adobo con el preparado de adobo, que es una mezcla de especias mezclada con agua, pero esto hacemos como si fuera una pasta. Entonces deshuesamos los lomos, esta parte, la parte de la preparación de la materia prima, preparamos la salmuera, introducimos los lomos en la salmuera, sacamos los lomos de la salmuera al de 2 días, los dejamos escurrir y los adobamos con la mezcla, esa pasta que hemos hecho con el preparado adobo de lomo y agua. También se puede hacer con una fórmula abierta, es decir, cogemos pimentón, un poquito de ajo, alguna hierba aromática, le añadimos un poquitín de aceite y un poquitín de agua para hacer una pasta y con esa pasta frotamos, que sería la última parte del adobo, ¿no? Del lomo adobado. Y se dejan orear un poco hasta el día siguiente y bueno, pues al día siguiente ya o se envuelven en film o se envasa al vacío, lo que queramos para la hora de conservar. Y bueno, pues es al vacío en cámara de refrigeración puede aguantar 1 mes, congelado 6 meses, en film 15 días. Tener en cuenta que lo que hemos conseguido con la salmuera es aumentar la conservación. Es decir, el lomo fresco 15 días en la cámara no nos aguanta. ¿Vale? Bueno, tenemos también un lomo adobado más artesano, con una fórmula más abierta. Es decir, aquí haríamos una salmuera con el agua, la sal común y la sal nitrificante, y el orégano, el ascorbato y el pimiento choricero. El pimiento choricero lo utilizaríamos rehidratado en forma de pasta para dar por fuera. Entonces, en vez de utilizar pimentón y otras especias, pues utilizaríamos solamente el pimiento choricero. El proceso sería similar. Haríamos primero la salmuera con el agua, la sal nitrificante,
el orégano y el ascorbato, y el pimiento choricero simplemente lo rehidratamos y sacamos la pulpa. Bueno, o compramos botes de pulpa de choricero. Aquí hay muchas formas, ¿vale? Bueno, Todo esto, ¿Perdón? perdona, todo esto hay que aprenderlo, o sea, es No, una no, no, cosa no. que... Esto lo estoy pasando simplemente para que tengáis una idea de los productos que os encontráis vosotros en Sí, el súper, para que pues sepamos para que cómo sepáis se un hace. poco cuál es el proceso de elaboración. Vale, pero esto no Porque nos van a preguntar. de eso también os van a preguntar. No os van a preguntar una receta concreta cuántos gramos le echáis de sal, ¿me entendéis? Pero sí saber que para hacer un lomo adobado lleva un proceso de salmuera y un proceso de adobo, Sí, sí. ¿vale? Eso sí, que sepáis un poco la elaboración general. Una salchicha hay que picar, hay que condimentar y hay que embutir. Y hay que reposar un poco. Ya está. ¿Vale? Que Una, sepáis. una pregunta. Dime. Por ejemplo, las salchichas, los chorizos, o sea, las tripas con las que que usan, ¿puede ser de diferente animal? Aunque Sí, sea el cerdo lo que vayas a embutir. sí, sí, sí. Sí, de Sí, hecho ¿no? hemos visto que se pueden utilizar salchicha tripa de cordero, tripa de cerdo y tripa de vacuno. Sí, pero que da igual que Da igual. lo de dentro no sea lo mismo. No, eso es Ah, igual. De hecho, cuando hagamos el martes la chistorra es de carne de cerdo. La tripa que vamos a utilizar es una tripa de cordero porque es un calibre muy fino. ujú, ¿Vale? Eso es lo de menos, eso no tiene nada que ver. Las tripas del chorizo ocular pueden ser de cerdo, pero también pueden ser de vacuno, porque son tripas que son de calibre grueso. Y lo que va dentro es cerdo. Lo que va dentro casi siempre es cerdo. ¿Eh? Y ujú. luego lo de fuera, pues depende del calibre, cordero, cerdo o vacuno. Bueno, Vale. vamos con el lomo. La siguiente es un plato ya elaborado, que es un confit de costilla, que no tiene nada que ver con lo que hemos visto. Y luego aparece un lomo al ajillo casero. Este sí me interesa que lo veáis porque sería una elaboración alternativa del lomo, de lo que sería el lomo adobado de siempre, ¿no? Una salmuera parecida a la que hemos visto para el lomo este casero, el lomo adobado casero, y luego un adobo que el adobo no lleva pimentón, llevaría ajo, aceite de oliva, vino blanco y perejil. Con eso es con lo que vamos a adobar. Y entonces conseguimos un lomo con otro aroma distinto. Un lomo adobado, es decir, le vamos a dar ese proceso de conservación. En la salmuera hemos añadido también un poquito de ajo en polvo para que vaya cogiendo también por dentro ese sabor a ajo. Y bueno, pues al final el proceso es exactamente igual que el otro. Lo que pasa es que aquí en la salmuera hemos añadido ese aroma concreto de ajo y el adobo exterior pues no lleva pimentón, sino que lleva ajo, vino blanco y perejil y un poco de aceite. ¿Vale? Bueno, otro que nos aparece es la lucainca, que es un producto parecido a la chistorra, pero sin pimentón, que se deja secar un poquito también. Sería una versión de chistorra, pero vamos a decir sin el pimentón. Más parecido a alguna longaniza de las que se hacen por la parte de Aragón y Cataluña, ¿no? El mergués, que es una salchicha que lleva carne de ternera y carne de cordero, que es una salchicha que se utiliza, la hacen mucho en la parte del norte de África. Pues ellos ya sabéis que no pueden comer cerdo, entonces pues esta lleva ternera y cordero. Aunque nosotros, la versión nuestra, que aparece en la ficha, ya veis que tiene un poquito de panceta, porque claro, hay que darle algo de grasa, si no, queda muy seca. La panceta adobada, que está seguro que ya la conocéis, un proceso de salmuera y un adobo, exactamente igual el proceso que la que hacemos con el lomo. Pueden variar los tiempos en la salmuera, pero nada más, un proceso de salmuera y un proceso de adobo. Esta es una salchicha de pollo Santi, que bueno, pues esta es de un alumno que tuvimos que nos trajo esta fórmula, sin más. ¿Eh? Esta salmuera sería seca, ¿no? O sea, Salmuera húmeda siempre, ¿eh? Y es por húmeda. inmersión. La salmuera en la panceta adobada es por inmersión. Ah, Es salmuera líquida, introducimos la panceta,
el tiempo que nos marque la receta, sacamos, escurrimos y le damos el adobo. Exactamente igual que el lomo. Lo Pensaba pasa... que era seca. Perdón, líquida, líquida. Eso, perdón. No, pero que pensaba que era seca. Seca se utiliza más para hacer la panceta curada. Es que muchas veces la diferencia entre panceta fresca y panceta curada es difícil. La panceta fresca no lleva ningún proceso de curación, mientras que la panceta curada tenemos que darle una salmuera seca, que ya lo veremos en su momento, darle después el adobo, pero después la tenemos que meter en el secadero, la tenemos que poner a curar. La consistencia que tiene es un poco más dura que la panceta fresca. La panceta fresca no ha perdido casi nada de agua, simplemente se ha pues aromatizado y se ha conservado más tiempo. ¿Vale? Lo que decía, la salchicha de pollo, pues es una salchicha con una fórmula concreta, con una formulación abierta, que lleva sal, nuez moscada, pimienta negra, vino blanco y agua. Y picar con una placa de 6, sin más. Estas puede haber tantas recetas como charcuteros, ¿no? Porque aquí cada uno puede hacer su fórmula. Esa es una salchicha roja que en muchos sitios se comercializa, que es una salchicha que lleva pimentón. Lleva, bueno, por supuesto, le metemos un poquito de conservante, la sal, la pimienta, el orégano, el ajo en polvo y el pimentón dulce. Entonces es una salchicha que queda roja por fuera. Vamos a decir, parecido a la chistorra, aunque la chistorra la consideramos un producto curado porque cura, aunque poco tiempo, pero cura. Una salchicha de ave tenéis ahí al curry, pues bueno, pues aquí ya cambiamos el elemento principal y utilizamos carne de pollo o pavo sin piel, con un poco de papada. Y aquí pues sería una fórmula abierta. Añadimos leche, añadimos sal, la cebolla deshidratada, el curry, la pimienta blanca, la nuez moscada y el ajo en polvo. Pues ya os digo, formulaciones, cambiando el tipo de carne, pues nos pueden salir miles de fórmulas distintas de salchichas, ¿no? Tenéis aquí la del tocino salado también. Aquí utilizamos salmuera seca, es decir, sal gruesa y sal nitrificante, que lo que hacemos es frotar y simplemente dejar en sal. No tiene otra elaboración. El tocino salado es eso. Vamos frotando las piezas, las vamos colocando en un recipiente adecuado, con la sal gorda que sea necesaria y se mantiene a una temperatura de 8 grados. Y protegido de la luz. Se puede conservar en la misma sal y se pueden sacar los trozos de tocino y envasarlos al vacío, pasado un periodo de unos 10 días. Se deja primero 10 días que coja bien la sal y luego ya se puede envasar. Voy a cambiar la grabación porque esto ya se me ha parado.